Hechos de los Apóstoles, de los discípulos, Hechos 20, 28 y 29. Y dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la congregación del Adón, la cual él ganó por su propia sangre. Interesante texto. Y después dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. ¿Qué podemos meditar sobre ese texto, Olga? Bueno, es un texto, tiene una parte muy bonita, muy linda, que dice que miremos, que estemos atentos, que pongamos atención. ¿Ya? ¿Por quién? Por el rebaño que está a cargo nuestro, el rebaño que el Eterno, el Espíritu del Eterno nos ha puesto a cargo. Interesante que dice que ese Espíritu lo ganó por su propia sangre, refiriéndose claramente al Mashiach, al la Mesías. Cual él ganó por su, dice, para apacentar, digamos, en la versión Reina Valera dice la iglesia del Señor. Bueno, la congregación, la asamblea del Adón, la cual él ganó por su propia sangre. Interesantísimo. Dice también en el libro de Yohanan, Juan 21, 15, 16 y 17, que antes de la partida del Salvador, hablando con Pedro, en este caso con Shimón Kefa, le da 3 mandatos, 3 mandamientos, 3 instrucciones que él tenía que seguir con respecto a esa grey, a esa congregación que iba a tener a cargo luego de la partida del Adón. Dice 21:15, al puro final, él le dijo: apacienta mis corderos. 21:16 le dijo: pastorea mis ovejas. Y 21:17 al final dijo, Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces tenemos la palabra apacentar y pastorear, y claramente ninguna de ellas tiene que ver con trasquilar las ovejas. Trasquilar es otra cosa. O sea, eso nos está dando a entender que Yeshua quería que aquellos que iban a estar a cargo de las congregaciones más bien alimentaran, que cuidaran de la congregación, no que se alimentaran y se engordaran de esas ovejitas, de esos corderos que iban a tener a cargo. La semana pasada estuvimos analizando este tema del diezmo en la parte introductoria. Básicamente estuvimos revisando todo lo que la Torah enseña, esas santas instrucciones que el Eterno dio a través de su siervo Moshe a los Bene Israel, a los hijos de Israel. La analizamos, estudiamos sobre eso, y creo que sacamos tiempo suficiente como para ya ahora entrar a lo que sería el Brit Hadashah, el pacto renovado, conocido como Nuevo Testamento, con respecto a este tema del diezmo. Pero antes de empezar, vamos a tener un resumen de lo que vimos la semana pasada, lo que vamos a ponerlo aquí en la presentación en la pantalla, para que podamos recordar esos puntos importantes que estuvimos viendo. Vamos a verlo en la presentación. Básicamente, entonces, tenemos que vimos el diezmo de Abraham, que fue un diezmo de un botín de guerra. Vimos que el diezmo de Jacob fue un voto personal con Yahweh. Vimos en la Torah que se manda a diezmar. ¿De qué se manda a diezmar en la Torah? De la simiente de la tierra y del fruto de los árboles. ¿Qué más se manda a diezmar en la Torah? De las vacas y de las ovejas. Sí, el fruto que dan las vacas, el nacimiento de los terneritos y de las ovejitas que nacen. Ok. Y vimos que no se diezma dinero, aunque existía el ciclo, el santuario, la jera o el shekel, que eran monedas que se utilizaban en Israel. Y de hecho, cuando el Estado de Israel en 1948 fue restablecido, es interesante que la moneda actual de hoy día del Estado de Israel allá en Medio Oriente es el shekel.
volvieron a establecer esa moneda. No se habla en ningún momento en lo que llamamos la Tanaj, en el que mal llamado Antiguo Testamento, no encontramos en ninguna parte que se desmara dinero. Ok, eso quedamos claro la semana pasada. Los que están viendo el estudio hasta hoy, los instamos a que vayan a nuestra página en Facebook, Shalom TV CR, y vean el video número 1, porque puede ser que hay cosas que hoy escuche usted, ya la habíamos explicado y no, por cuestión de tiempo no podemos devolvernos. ¿A quién se entregaba el diezmo, Olger? A los levitas, que eran los que el Eterno puso como depositarios de la enseñanza, de la instrucción de la Torah, y también porque eran los que se habían santificado, eran las personas Kadosh que usaban todos los instrumentos Kadosh en el santuario. Okay. Entonces a esas personas porque eran los sacerdotes, o si los Cohen. Los Cohen. Entonces ellos eran los que veían por toda la administración del santuario. En el santuario estaba ¿quién? La presencia de ¿quién? Del mismo Eterno. Ahí estaba la Shekinah, ahí estaba la presencia, la gloria de él. Y entonces tenía que ser bien administrado. Entonces los levitas recibían de las otras tribus los diezmos, en este caso eran alimento y ovejitas y terneritos para su propio sustento. Ok, también se entregaba de este diezmo a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, según lo que analizamos. En otras palabras, a todo necesitado. A todos los necesitados. En esta parte es lo interesante, porque eso prácticamente ninguno de los defensores del diezmo en este momento del año tocan esa parte. Nunca hablan de que el diezmo también en la hay que Torah, compartirlo con los necesitados. hay que darlo a los necesitados. Eso nunca se habla de estos grandes personas que viven del diezmo. Nunca hablan de que le tocaba también a la viuda, al huérfano y al extranjero. Prácticamente se enfocan en decir, nosotros somos los levitas modernos, somos los que ministramos a la congregación, y entonces espiritualizan todo lo que dice la Escritura, y entonces dicen, nosotros somos los que cumplimos la misma función que hacían los levitas. Pero eso es lo que estamos tratando de enseñar, que no es así, porque primero que todo tenemos la interpretación literal de la Escritura. Okay. Cuando se hablaba del diezmo, estamos hablando literalmente que se sacaba del 10% de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, de las vacas y de las ovejas. Okay. Nunca fue el diezmo dinero. Okay. Y terminamos la semana pasada analizando el famoso capítulo 3 de Malaquías. Ese capítulo, vimos principalmente que Malaquías 3 es una amonestación contra los líderes espirituales del pueblo, en este caso los Cohen, los sacerdotes, porque no enseñaban la Torah al pueblo. ¿Okay? Habían corrompido las enseñanzas, y ellos se habían convertido en ladrones también, junto con todo el pueblo. Habían puesto un montón de mandamientos de hombres que el Eterno no había puesto. Entonces ellos le estaban dando más importancia a los mandamientos de hombres, a las enseñanzas, a las tradiciones de hombres, que a la palabra que el Eterno había dado. Ok, básicamente, queridos amigos que nos están viendo en este momento acá en Shalom TV CR, ese es el resumen de lo que vimos la semana pasada. Para mayor detalle, vean el video de la semana pasada, ¿okay? Porque tenemos materia nueva que avanzar. ¿Ok? Y vimos también que cuando hablamos del análisis de Malaquías 3, el alfolí nunca fue un banco. Sí. Eso creo que quedamos muy claro. No una canasta donde se echaba dinero, eso sí. No era. No, eso no era una canasta o un cofre donde se echaba dinero. No. El alfolí, vimos hasta con el diccionario, el alfolí nunca fue una cuenta bancaria en cualquier banco estatal o privado, o en la caja fuerte de algún ministro. El alfolí, y la palabra alfolí significa, ¿qué significa? Granero. Un granero, un granero. Por eso granero es una bodega donde se guardan, ¿qué cosa? Granos. ¿Cuáles granos? Le dan el 10% de la cosecha, los granos de todos los cultivos que habían hecho los israelitas durante un año. Correcto. Entonces ahí se guardaba. Sí, y ¿era para qué? Para alimento. Por eso es que dice Malaquías claramente, literalmente, sin espiritualizar nada,
como lo hacen los ministros para torcer las escrituras, por eso es que dice Malaquías, y haya alimento en mi casa, dice el Eterno. Alimento en mi casa. Ok, muy importante. Eso se lo dejamos ahí para que lo tengan en cuenta, que ese es el resumen de la semana pasada. Ahora bien, ¿por qué es que hay tergiversaciones con respecto a esto del diezmo? Básicamente podríamos citar 3 causas de este festín financiero que se está realizando mundialmente, porque esto no es un asunto solo de Costa Rica, es mundial, es un asunto mundial, este festín con la plata, con el dinero de las personas. ¿Cuáles son las causas principales? Bueno, tenemos una mala interpretación bíblica, eso es lo que hemos tratado de atacar, de demostrar que hay un grave error cuando las personas están en las congregaciones, usted ministro, usted persona que durante muchos años lo ha hecho, ignorantemente, hasta le sacan otros libros además de la escritura para probárselo. Le pedimos que por favor revise la método de interpretación que está usando. Después, obviamente hay el que da el estudio muchas veces, que es el pastor o ministro, busca un beneficio propio. Obviamente el ministro está con temor de que si no recibe el diezmo, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a darle a comer a sus hijos? ¿De qué va a darle a comer a su esposa? ¿Cómo le va a poner gasolina al carro? ¿Cómo va a pagar el alquiler? No, y también se volvió un buen negocio, pues hay que decirlo real. Sí, dígalo. ¿Ah? Se volvió un gran negocio. Y tener una congregación donde los hermanos diezman, sí, que apartan el 10% de sus salarios, de sus ingresos, ya es un negocio buenísimo. ¿Ah? Así, bien dicho, eso es un negocio. Sí. Ya, y muchos lo han visto por ese lado. Sí, por ese lado lamentablemente se han ido. Otros lo han hecho por ignorancia. Otros tienen sistemas donde el pastor directamente no recibe el dinero, sino que lo recibe una corporación. Una corporación, y esa corporación es la que se enriquece. La que se enriquece porque... pues sí, pues hay un pastor detrás de toda esa congregación. Obvio. Hay unos socios dueños de esa congregación. Y ellos son los que distribuyen un salario a cada ministro para que tenga de esos diezmos, digamos, un salario mensual o quincenal o semanal o como sea. Pero el punto es que cada uno de ellos recibe una paga, por así decirlo, por estar ministrando a esa congregación. Ok. Y la tercera causa de estos tergiversación del diezmo es por la propia ignorancia de la persona que lo practica. Porque por lo general le han persuadido, lo han convencido, le han hecho como un lavado de cerebro, diciéndole que si no da el diezmo va a ser maldita, va a ser un ladrón, va a ser un maldecido, y entonces ya está también el sentimiento de culpa, la persona involucrado en todo esto. Y amigos y amigas, eso es un ataque que se realiza desde la propia niñez, porque desde la propia niñez, en las escuelas donde estos personas se congregan, inmediatamente le empiezan a meter este asunto del diezmo en forma de metal, en forma de dinero. De dinero. Ok, sí. Eso empieza desde muy niño, y entonces tenemos esa triste situación que nosotros estamos tratando con la ayuda del Eterno, de nuestro Padre Yahvé, de que ustedes puedan abrir los ojos, por favor, que analicen lo que estamos diciéndole a la luz de la Escritura. Nosotros pedimos al Eterno que usted no tenga un prejuicio, un preconcepto. Pedimos que usted vaya y revise por usted mismo la Escritura, los textos que le estamos compartiendo, y que sea la Escritura la que le dé la interpretación guiado por el Espíritu del Eterno. No como muchos hacen, que cuando tienen una duda, lo primero que hacen, ¿qué es? Van al pastor, ¿cómo hago? Es que en la tele me están diciendo esto y esto y esto, ¿eso es cierto? No, hay que escudriñar las Escrituras por uno mismo buscar los textos, analizarlos y saber interpretarlos, como dijimos, cómo se interpretaban. Sí. En el video, en el programa pasado de la semana pasada. Sí, ahí dimos los principios de interpretación. Ok, ¿qué más? Bueno, vamos a
hablar acerca de lo que habla en la Escritura en el libro de Mateo. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 23, versículo 23, y Lucas 11:42, que son prácticamente, diríamos, versículos paralelos. Se nos dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley o la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo es que muchas veces se interpreta este texto, Olger? ¿Cómo se interpreta este texto? ¿Cómo se ha dicho tradicionalmente que se interprete? Bueno, aquí el asunto es el reclamo que Yeshua les está haciendo a los escribas y fariseos. ¿Qué razón? Porque los escribas y fariseos habían hecho un tipo de, como hacen hoy en día, muchas congregaciones, muchos pastores con los hermanos, los hacen a los hermanos hacer pactos. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Hacían pactos con el Eterno, ellos dicen, haga un pacto con Dios, y para que usted le vaya bien, o para que le vaya bien en esto, en lo otro, para que usted sea prosperado. Muy bien, no queríamos entrar todavía ahí, pero ese texto se presta para esto. Es exactamente lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué sucedía? Ya que Yeshua ahí lo explica muy bien. Dice, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino. La Torá había dicho que eran sobre los granos el diezmo, sobre los granos. Ahí estaban hablando de la menta, el eneldo y el comino. Así se habían ido al extremo. Estaban ya diezmando sobre cualquier cosita. Ya cuando en la Torá hablaba claramente que es sobre los granos. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué la justicia, la misericordia y la fe? Porque entonces resulta que esta persona que había hecho un pacto, y entonces venía el papá y la mamá de ellos a pedirles ayuda porque no tenían que comer, y le decía, ay, no puedo porque hice un pacto con el Eterno de darle esto al Eterno. Hice un pacto con Dios y ya no puedo dártelo a ti porque ya se lo tengo que llevar a la iglesia. Entonces el padre y la mamá sufrían, eran apartados con tal de que esa persona cumpliera ese pacto con el Eterno. Entonces no se cumplía el mandamiento que Yahvé había dado en los 10 mandamientos, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces se ponía el mandamiento de los hombres por encima del mandamiento del Eterno. El mandamiento del Eterno decía, honra a tu padre y a tu madre, pero estos hijos, no le daban de comer a sus papás. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir un voto que habían hecho con Yahvé, que lo habían puesto. Es que hicimos un voto, ya lo que tengo aquí es para darle a eso. Entonces la persona se veían, necesidad. Los papás iban a sufrir necesidad. Entonces no había misericordia, no había justicia en lo que estaban haciendo los escribas y fariseos. Igual está pasando hoy en día. Entonces ponen, bueno, haga un pacto. Se hizo un pacto, haga un pacto con Dios y usted va a ser bendecido. Y quizás la persona no tenga ni qué comer en su casa, ni de qué darle de comer a sus hijos. Y le quitan lo poquito que tiene para que se vaya para la iglesia, a dársela al pastor. De hecho, entonces eso lo mismo es lo que está pasando hoy en día. Sí, de hecho quería aportar ahí, ahí mismo en Mateo 23, en el versículo 14, cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. Qué interesante. Cuando lo vimos en el resumen, ¿para quién era el diezmo? Para el levita, para el huérfano, para el extranjero y para la viuda. Vean qué interesante. Estos fariseos, estos escribas estaban drenando los recursos de las viudas, inclusive de las familias pobres. De las familias pobres. Ellos lo cogían todo, lo tomaban todo para su propio deleite, y eso para su propio enriquecimiento. Y vean que Mashiach, Yeshua, está amonestándolos muy fuertemente con respecto a este punto.
muchas personas toman este versículo para decir, ve, ahí dice, esto era necesario hacer, o sea, diezmar sin dejar de hacer aquello, lo otro, o sea, la justicia y la misericordia y la fe. Muy bien, eso es cierto. Y eso es cierto. Mire, y en ese tiempo, contextualmente, cronológicamente, no, es cierto. También no quiere decir que estemos diciendo que ya no hay que diezmar. Eso no estamos diciendo. Ahorita lo vamos a aclarar. Eso hay que aclararlo. Ya no estamos diciendo que no hay que diezmar, porque el mandamiento fue dado. Está el mandamiento donde dice que hay que separar el diezmo. Muy bien, pero ya lo explicamos qué era el diezmo. ¿Y a quién iba el diezmo? ¿A quién iba dirigido? ¿Para quiénes iba? ¿Para quiénes era el diezmo? ¿Ya? Y eso es lo que no quieren ver muchos líderes religiosos hoy en día. No estamos diciendo que no hay que diezmar, sí se puede, sí hay que diezmar, el mandamiento lo dice, pero ahora bien, se está cumpliendo la otra parte, ¿ves? Se está cumpliendo con la justicia, la misericordia. Ese es el asunto. Sí, es muy doloroso, porque uno se da cuenta que hay familias en gran necesidad en las congregaciones donde sienten la presión psicológica e inclusive tienen todo el deseo de participar, de ayudar en la congregación, pero cuando llega el momento de ayudar le dicen, es que usted no diezma, usted no colabora, usted no está prácticamente, entre comillas podríamos decir, no está pagando la mensualidad para poder participar acá en cada una de las actividades, usted no puede predicar porque usted no diezma, usted no puede, etcétera, etcétera. Usted no puede participar en las diferentes actividades, como líder de la congregación porque usted no diezma. Porque usted no diezma, y muchas veces la congregación no sabe las grandes necesidades que esa persona está pasando y no entiende que estos líderes, que el asunto del diezmo es algo que está muy claramente especificado con respecto a quién, a qué había que diezmar y a quién eran los que tenían que beneficiar este diezmo. Ok, continuemos entonces, hablando acá en el pacto renovado, porque estamos metidos acá hablando en el pacto renovado, el Brit Hadashah. Eso en que dice el pacto renovado, muchos enseñan que es el nuevo pacto. En realidad no hay ningún nuevo pacto, es el pacto renovado, es el mismo pacto, pero ahora renovado ¿por quién? Por Yeshua, por medio de su sangre, ¿ya? Entonces muchos enseñan que mire cómo viene esto, armándose el asunto. No, es que es de cómo el enemigo es tan astuto, ¿ya? Algunos dicen, no, es que usted tiene que diezmar, si no, usted no da el diezmo, usted es maldito y por eso usted tiene que de su salario sacarle una vez la parte que le corresponde al pastor y entregársela el domingo o el sábado, que usted llega al culto. Muy bien, eso dicen, ¿ya? Pero estos predicadores que dicen que hay que diezmar, resulta, mire cómo es el asunto, resulta que ellos mismos dicen que la ley de Moisés quedó abolida en la cruz. Sí. Entonces, si la ley de Moisés quedó abolida en la cruz, ¿por qué pide diezmo? Si en la ley de Moisés es que está el mandamiento del diezmo. Sí, ya lo vimos allá. ¿Por qué pide diezmo? ¿Por qué es tan sinvergüenza de pedir el diezmo? En otras palabras, si él predica, por un lado predica que en la ley de Moisés quedó abolida, cosa que no es cierto. Porque Yeshua mismo dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Él lo dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas. Entonces la ley está vigente porque él no la vino a abolir. Muy bien, pero entonces estos pastores se benefician de eso, pero toman de la ley lo que les conviene a su manera y lo interpretan a su manera. Ahora bien, hay otros que dicen que ya no hay que diezmar porque ya estamos en el nuevo pacto y entonces ya no hay que diezmar. Otros predican así y dicen, no, ya nosotros no tenemos que diezmar porque estamos en un nuevo pacto y entonces de Cristo en adelante ya no tenemos que diezmar. Falso. ¿Ya? Los dos extremos. Ya, falso. En ningún lado dice que se anuló el mandamiento de diezmar. No dice eso. ¿Ya? Ni que se anuló la ley de Cristo en adelante. Eso no lo dice tampoco la palabra. Y el mismo Yeshua lo dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Dice, y hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde. Bueno, así dice la traducción esta.
perecerá o se cambiará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y que ya pasaron los cielos y la tierra? No, no han pasado. Entonces quiere decir que la ley que el Eterno dio en el Sinaí todavía está vigente. Todavía el pacto está vigente, solo que ahora es un pacto renovado. No es un nuevo pacto, es un pacto renovado. Por la sangre de Mashiach. Por la sangre del Mashiach. Okay. Entonces, todo eso es muy bueno estudiarlo y analizarlo. ¿Ya? Y el Mashiach, Yeshua, Hamashiach, o sí, Yeshua, el Mesías, es el Cordero, verdadero Cordero de Elohim que vino y murió por nuestros pecados. Ya no necesitamos sacrificios de corderos. Esa parte, por eso se renovó el pacto. Pero no es un nuevo pacto, es un pacto renovado. Okay. Bueno, volviendo entonces a la presentación que tenemos, ahora vamos a analizar otro caso en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, con respecto a esto del diezmo. Okay. Hablemos de la viuda pobre. Okay. ¿Por qué traemos este caso aquí? Porque muchos piensan que ella, esa monedita que estaba dando, era su diezmo. Okay, pero analicemos todas las cosas en contexto. Eso está allá en el libro de Lucas 21:1 hasta el 4. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos, Yeshua, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, valga la redundancia. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Por favor, leamos el texto en su forma literal, en su forma lógica, en su forma natural. ¿Qué era esta arca? Dice el texto claramente que era un arca de ofrendas. De ofrendas. No era un arca de diezmos. Hoy en día han agarrado esto y ponen en las congregaciones cofres para que la gente eche diezmos y ofrendas. ¿De dónde sacaron eso en la Biblia? ¿De dónde hicieron invento? Tergiversaron lo que dice aquí, porque ahí lo que decía, y ahorita vamos a verlo acá, de hecho en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, que en esta viuda pobre, de la que estamos hablando acá en Lucas, básicamente se acercó a uno de los cofres de ofrendas que habían en el templo, en este caso el templo que Herodes había levantado. Había 13 cofres donde las personas depositaban sus ofrendas. No se depositaban diezmos. El diezmo se depositaba en alfolíes, en bodegas, en graneros. No, el templo no se recibían diezmos, por favor. El diezmo en dinero. El diezmo en dinero, porque no había eso, y no hay eso. Pero ofrenda sí. Pero ofrenda sí. Había 13 cofres donde llegaban las personas a depositar sus ofrendas. Cuando nosotros leemos esto de la viuda pobre, ella fue a uno de esos, y Yeshua estaba cerca de uno de esos cofres donde ella llegó a depositar su ofrenda voluntaria. No es obligado. Dice que, bueno, ahí los diferentes cofres, eso está ahí en la pantalla. Bueno, había, por cierto, y cuando se depositaba la ofrenda, se tocaba una trompeta. Eso es algo interesante, era una forma como de llamar la atención de que alguien me había depositado. El arca o cofre 1 y 2 eran designados para el medio ciclo de tributo al templo. ¿Okay? El arca 3 era designada para que las mujeres que traían tórtolas o palominos para ofrendas quemadas y por pecados dejaran lo que correspondía en dinero. Eso fue lo que hizo Miriam cuando Yeshua fue purificado. A los días de su purificación, ella se depositaron ahí por el sacrificio de los palominos una ofrenda. En el cofre 4 era similar, se recibía el valor de las ofrendas de palominos. En el 5, contribuciones por la madera usada en el templo. En el 6, contribuciones para el incienso que se usaba en el templo. En las 7 y 8 eran para los jarrones de oro del ministerio. Y las 9, 10, 11, 12 y 13 eran para lo que había sido dejado de las ofrendas de aves, de los nazarenos, inclusive los leprosos.
¿Recuerdan cuando alguien era sanado, un leproso? También se llegaba a presentar para dejar una ofrenda, no era diezmo. Por favor, seamos sinceros con el texto y no tergiversemos lo que dice la Escritura, y conozcamos también un poco más de la historia con respecto a esto. Y a ese cofre fue donde la viuda se acercó para dejar su ofrenda voluntaria. Esta viuda pobre que dejó, según lo que dijo Yeshua, dejó todo el sustento que tenía para dar esa ofrenda. Todo lo que tenía lo dio esta mujer, esta viuda pobre. Ok, bueno, ya hablamos de los fariseos, de estos señores los fariseos, ya conversamos hace un rato de ellos. A mí me gustaría hay que aclarar muy bien que los hermanos, que las personas, los amigos y hermanas que nos escuchan, tengan en claro que hay una diferencia entre lo que es diezmo y lo que es ofrenda. El diezmo viene de un mandato del Eterno que dice que hay que apartar de la cosecha. Los que tienen tierras, los que siembran, entonces apartan de la cosecha la bendición del Eterno, un 10%, para que en ese tiempo era para los levitas o para las viudas, para los pobres, para los extranjeros, para los huérfanos. Muy bien. Y otra cosa es lo que es una ofrenda. Una ofrenda es lo que usted da de corazón. Escuche, de corazón, para determinado proyecto dentro de una comunidad o una iglesia o una sinagoga. Es decir, que usted dice, bueno, voy a dar esto para dar de comer a los indigentes en la calle. Voy a apartar esta ofrenda para ellos. Que prácticamente, te digo algo, Olger, un indigente en la calle es prácticamente un huérfano. Son huérfanos. Se quedaron sin familia. Sí, la familia ni padre ni madre. Los dejaron botados. Entonces una persona que dice, bueno, yo voy a apartar esta ofrenda para ayudar a, qué sé yo, a los que padecen de cáncer, a los niños que padecen de cáncer, que están en el hospital de niños, para ayudar a estas personas. ¿Me explico? Entonces es una ofrenda que se da de corazón. Usted lo da de corazón, sin esperar nada a cambio. Escuche, sin esperar nada a cambio. Usted lo da de su corazón, con amor. Con amor. Desinteresadamente. No como dicen, de aquí, de $1,000 y Dios le va a multiplicar a $10,000. Y si usted da $10,000, se va a multiplicar 6 veces. Entonces las personas vienen y dan por el interés de ¿qué? De obtener algo. De obtener. Entonces dice, sí, vamos a tratar con Dios, vamos a hacer un pacto con Dios, entonces vamos a dar para que Dios me bendiga y prospere mi negocio. Están pensando ¿cómo? Egoístamente. ¿Me explico? Entonces eso no es una ofrenda de corazón. Correcto. Volviendo a lo que estuvimos hablando acerca de los fariseos en Matillahu 23, analizando el texto con respecto a, básicamente uno lo que va a leer en Matillahu 23, en Mateo 23, es que es una fuerte amonestación que Yeshua está haciendo con respecto a una secta judaica, en este caso los fariseos. Las causas de esta amonestación, de esta llamada de atención que les hace Yeshua, es porque ellos no estaban enseñando lo que la Torah mandaba. Eso es un punto importante. Ataban cargas pesadas sobre las personas. ¿Qué son estas? Tradiciones y mandamientos de hombres. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana en la fe del Mashiach, tenga cuidado. Si usted lo que está siguiendo son tradiciones y mandamientos de su congregación, que no tienen fundamento en ningún verso en la Escritura, que son manipulaciones de esos versos también. Por eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ser buenos berianos, como dice allá en el libro de Hechos 17, buenos berianos que analizan lo que se explica, sea quien sea que esté ahí al frente hablando. Usted no puede aceptar la opinión de otro con respecto a la Escritura. Usted tiene que ir a revisar lo que habla la Escritura. Que por otra causa que amonestaba el Mesías a estos fariseos,
era porque amaban los primeros asientos y las salutaciones. Mira qué interesante. Estos se querían dar renombre, estos fariseos. Se hacían llamar maestros estos fariseos. ¿Qué más? Devoraban las casas de las viudas, ya lo vimos. Ok, estaban quitándole del diezmo que le tocaba a las viudas, se lo estaban dejando a ellas. Estaban haciendo discípulos para perdición estos fariseos y esos escribas. Juraban falsamente, diezmaban incorrectamente. Recordemos que aún había levitas en el tiempo de los fariseos. Y Yeshua. De Yeshua. Y interesantemente, estos fariseos tenían una apariencia hermosa externamente, como lo vimos en la foto anterior, pero internamente estaban muertos. Usted ha visto, llega a la congregación, llega con su mejor ropa, los mejores carros, con sus mejores carros, con su mejor apariencia, y la gente dice, claro, a estos pobrecitos hay que ayudarlos, pero llega un necesitado, uno que está realmente con necesidad dentro de la congregación, una viuda, un huérfano, un extranjero en nuestra congregación, estos los dejamos por fuera. Una persona que está sin trabajo y que no está sin trabajo, como a sus hijos. A estos no, ahí veremos ahí que los ayude. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos, o vaya a Limas a que lo ayuden. Esos fariseos mataron a los profetas, a los sabios y a los escribas y crucificaron a Yeshua. ¿Y cómo se parecen estos fariseos a muchos pastores hoy en día? Wow, demasiadísimo. ¿Ah? Los levitas todavía, como estamos viendo en la pantalla, en el tiempo de los fariseos de Yeshua, el templo estaba presente. Por tanto, como dice Mateo 23, en el versículo 23, por tanto era necesario hacer esto. ¿Qué cosa? Diezmar. Porque aún los levitas estaban a cargo de las cosas kadoshim, santas del templo. Pero hubo un cambio de paradigma, queridos amigos. En el año 70 de la era común, el templo fue destruido. ¿Y qué pasó con los levitas? Desaparecieron. Desaparecieron, ya no tenían sentido el sistema levítico. Ya ellos ya la presencia del Eterno no estaba en el templo. Ya la Shekinah, la presencia del Eterno no estaba en el templo porque no había templo. Y este templo, como vemos ahí en esa ilustración de un artista, fue destruido por Roma. ¿Ok? Roma también ha metido mucho de sus falsas doctrinas con respecto a esto del diezmo, pero de eso no vamos a poder hablar ahorita. Otro asunto, las 2 dracmas. ¿Han escuchado de las 2 dracmas? Muchas personas dicen, bueno, Yeshua estaba ahí dando su diezmo con respecto a eso, pero nada que ver. Leamos bien los contextos. En Mateo 17, 24 al 26 nos dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, maestro, ¿no paga usted las 2 dracmas? Yeshua dijo, sí. Al entrar él en la casa, Yeshua le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Shimón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿Qué eran las dracmas? Eran tributos o impuestos. Y Pedro le contestó, de los extraños, a esos son los que se les cobra. Y Yeshua le dijo, luego los hijos están exentos. Ver también, a eso es importante, leer lo que dice la Torá en Éxodo 30, que habla con respecto a eso, las 2 dracmas. Esas 2 dracmas, queridos amigos, no eran diezmo. Yeshua no estaba dando un diezmo con respecto a sus ganancias, porque ni tenía ganancias. Que estaba dando un tributo. Que esto es otro asunto importante, queridos amigos. Nuestro Salvador nunca, y podríamos decir, ¿quién más merecedor, que se había desprendido de todo, que no tenía ni a dónde reposar su cabeza, digamos que podría recibir un diezmo? Pero ni él mismo vino a romper la Torá. Sí, ¿no? Porque él no era levita. Había levitas presentes y ellos eran los merecedores de ese diezmo. Nunca él solicitó diezmo. ¿Cómo es posible que hoy en día estos que se declaran seguidores de Yeshua, al que mal llaman Jesús, andan pidiendo diezmo? Cuando dijo él que no tenía ni dónde reposar su propia cabeza. Entonces son contradicciones que uno nota claramente que realizan los ministros, como dice Shaul, para su propia perdición. Están torciendo las escrituras. Ahora hablemos de Shaul, de Pablo. ¿Qué pasó con él? ¿Él también andaba pidiendo diezmo? Pues para nada, queridos amigos. Shaul, qué interesante, nunca pidió diezmo.
Me gustaría, si algún ministro, es más, ninguno de los que estamos acá llegamos a tocar ni siquiera el tipo de ministerio que tuvo Shaul, el desinterés y los sacrificios que él hizo por llevar a las tribus perdidas de la casa de Israel el evangelio, las buenas nuevas. Apedreado, golpeado, casi muerto en muchas ocasiones, y aún así nunca declaró que él necesitaba vivir del diezmo. Esto estamos hablando en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. ¿Por qué nunca lo pidió? Porque él no era levita. Él era ¿de cuál tribu? Benjamín. De la tribu de Benjamín. A la tribu de Benjamín no se le daba diezmo, él no lo pedía. Él era un fariseo también, bien conocedor de la Torá. ¿Qué más? Shaul sí pidió ofrendas para sostener el ministerio que Yeshua le había dado. Eso sí. Pero más que nada para ayudar a los pobres, a los necesitados. Para eso eran las ofrendas que él pedía. Él decía que cada fin de semana, de hecho decía que cada primer día de la semana comenzaron a recoger las ofrendas para ayudar a los necesitados. Para ayudar a los necesitados. Eso sí pidió Shaul, perdón. Shaul pidió ofrendas para ayudar para administrar a los necesitados y no ser él mismo una carga para las congregaciones a las que él ministraba. Ahí les dejamos un par de versículos, Romanos 15, 26 y 1 Corintios 16, 1 y 2. Vamos a leer Romanos 15, 26 juntos. Romanos 15, 26. Vamos a correr porque el tiempo sí nos está ganando. Dice Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Ok? Ofrenda para los pobres. Shaul mismo nunca quiso ser una carga para nadie. En 2 Corintios 11, 9 y 12, 13, él mismo dice, yo no quiero cargarlos como mi ministerio. Por eso dijo él, aquí están mis manos. Él trabajaba para poder precisamente sostenerse. Me gustaría leer eso. Dígalo. En Hechos 20, 33 en adelante dice, hablando Shaul, Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, o sea, lo que yo necesite personalmente, y a los que están conmigo, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él está diciendo, estas manos me han servido para trabajar, en otras palabras, ¿ya? Para todas mis necesidades. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras de el Adón Yeshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero dale ¿a quién? ¿A quién? Al necesitado. En el contexto lo está diciendo. Pero ellos están diciendo, es más bienaventurado que nos den a nosotros para beneficio propio. Ya lo hablamos, es parte de las tergiversaciones con respecto a este tema del diezmo. 1 Tesalonicenses 2:6 también lo habla. Ok, continuando. Hablemos de estos faraones del evangelio de la prosperidad, de estos que se han hecho multimillonarios. De ahí en la pantalla solo ven algunos. Faltan muchos de los de aquí, los de Costa Rica, y cada país tendrá los propios. Pero estos son los top, por así decirlo, los que se han enriquecido más con respecto a la ignorancia del pueblo, con respecto a los diezmos y las los diezmos y ofrendas y los pactos. De eso vamos a hablar en otro programa. Muchas veces cuando se les empieza a amonestar a estos con respecto a estas falsas enseñanzas, dicen, no toquen al ungido del Señor, no lo critiquen, cállese, no es que él tiene la bendición apostólica. Cosas así intimidan a las personas para que no levanten la firme palabra del Eterno. Dice en el libro de Yeshayahu o Isaías algo interesante, dice, clama vos como cuello, clama vos no en cuello y no te detengas. Dile al pueblo, dice, mi pueblo Israel, dice Yeshayahu 58, dice, clama vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ok, claramente hay que llamar la atención con sonido fuerte, porque estas personas normalmente ya se han convertido en vividores del evangelio. Están de hecho disfrutando de las mieles del evangelio,
gracias a que trasquilan a las ovejas que han creado, se los digo así, una generación de analfabetas bíblicos, un montón de personas que no saben por sí solos estudiar la escritura y les han creado dependencia para que cualquier versículo que tengan duda, vayan y le pregunten a ellos primero, que ellos mismos puedan llegar a sus propias conclusiones. Ok, entonces, ¿a quién se diezma? Sí, se diezma a la viuda, al huérfano y al extranjero. ¿Qué pasa con el levita? No hay levitas. Hoy en día no hay levitas. No hay levitas y no hay templo, entonces el diezmo no se da a ningún levita. Pero los pastores, ministros, sacerdotes o los que se denominan nuevos levitas, no hay ningún versículo que apoye que nosotros debemos dar el diezmo a ellos. Más allá de esto, es una pura manipulación escritural. Además de esto, muchos de ellos tienen heredad, propiedades, vehículos y alquileres. Esto inmediatamente los descalifica para recibir el diezmo. Para recibir el diezmo. ¿Por qué razón? Porque los levitas, recuerden que los levitas nunca tuvieron heredad, es decir, nunca tuvieron propiedades, no tuvieron casas. Lo único que ellos vivían era exclusivamente para trabajar para el Eterno, al servicio del Eterno en el tabernáculo y enseñando al pueblo la instrucción, la Torá. Entonces, y no tenían propiedades, no tenían casas, no tenían terrenos donde sembrar. ¿Me explico? ¿Nos explicamos? Entonces, por eso se les daba el diezmo a ellos. Caso contrario, el día de hoy en día, los pastores están llenos de propiedades, de casas, de apartamentos, de alquiler, de casas en la playa, de buenos carros, de algunos hasta aviones. Algunos hasta aviones, helicópteros. Por favor. Sí. ¿Ah? Se sale completamente. El diezmo no es para ellos. Okay. Continuando con la presentación y ya cerrando el programa casi hoy de Shalom TV CR, esta es la parte 2 con respecto al tema del diezmo. Quedamos claros entonces con respecto a quiénes eran los beneficiarios de este diezmo. Quedamos claros en que la viuda, el huérfano y el extranjero. Levitas no existen hoy en día. ¿Qué se diezma? Del alimento, del fruto de la tierra, para el beneficio de estos que son los más necesitados. ¿Okay? Ellos son los beneficiarios de este diezmo que el Eterno separó para que nosotros pudiéramos bendecir a esas personas que están en necesidad, que hasta hoy en día están. El Mashiach dijo: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, mas a mí solo por un tiempo. Así que ellos son los que están siempre a nuestro alrededor y son los mayores beneficiados de este diezmo. Okay. Vamos a terminar entonces la presentación que tenemos. Nos quedan como unas cuantas diapositivas para verlas y ya vamos cerrando. Ok, los que viven del Evangelio, trabajen del Evangelio y reciban ofrendas. Eso es lo que deben de recibir, ofrendas, no diezmos. Ok, el Eterno lo prefijó para los desamparados, para los que no tienen heredad. El diezmo no era dinero, era alimento. Es un voto personal, no obligado por ninguna denominación, ni menos rebajado el salario, como actualmente conozco en algunos lugares, le rebajan el diezmo del salario. Qué terrible. Actualmente se debe entregar a viuda, huérfano y extranjero. No hay levitas actuales. Y los que viven de compartir las buenas nuevas deben de recibir una ofrenda. Más de esto es una manipulación. El diezmo fue dado entonces al levita, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Estos 4 son los beneficiados. Para el próximo programa de Shalom TV vamos a hablar acerca de los pactos y los votos. Vamos a ver unos videos fuertísimos con respecto a esto, de cómo se manipula a las personas con estos los pactos y los votos. Hablando un poquito, nada más un adelanto a esto, ya, en cuanto al diezmo y a eso, antes de terminar. Si usted hace un voto como lo hizo Jacob dijo, si Yahvé me bendice a donde voy, si soy prosperado y me vuelve a traer sano y salvo a la tierra, a esta tierra de mis padres, entonces yo le voy a dar el diezmo. Eso fue un voto que hizo Jacob. Es un voto personal. Usted puede hacer un voto personal también. Es una decisión suya. Usted lo puede hacer, ¿ya? Igual como lo hizo Jacob. Pero recuerde cómo lo hizo Jacob. Jacob separó el diezmo hasta que fue bendecido.
hasta que fue prosperado, hasta que vino de regreso. Así es como se debe dar el diezmo. Ok, bueno, queridos amigos, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier objeción, cualquier aporte, ya saben, tenemos la página de Facebook Shalom TV CR, los teléfonos 6171-9999, 8814-5449 y 640.8@gmail.com son uno de los medios de contacto que les ofrecemos. Y terminamos hoy con el programa de Shalom TV, agradeciendo la sintonía que han tenido con nosotros. Recuerde, la otra semana vamos a hablar de ese tema de los pactos y los votos. Vamos a desglosarlo, vamos a traer videos muy fuertes con respecto a esa manipulación que se realiza con respecto a eso y de cómo muchos se han enriquecido en base a la fe. Ok, vamos a tener una tefilá, una oración final. Abba, queremos darte las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte, Abba, que puedas tocar los corazones de aquellos que nos han escuchado en esta noche, en el programa Shalom TV, para que tú, por medio de tu Santo Espíritu, seas el que les dé la convicción, no seamos nosotros, sino seas tú el que les toque el corazón para que puedan ver la claridad con la que las Escrituras hablan de ese tema, que es un tema realmente muy claro, muy sencillo, está escrito, pero lastimosamente los hombres han manipulado las Escrituras para su propia perdición y están llevando a millones de personas a este error catastrófico con respecto al diezmo. Te pido, Padre, que puedas abrir la conciencia del corazón, que quite los preconceptos, los prejuicios que pueda haber con respecto a este tema, inclusive contra nosotros mismos que estamos dándolo, que no nos vean a nosotros, sino vean lo que las Escrituras están diciendo. Abba, queremos dejarte en tus manos este material, video que se ha producido y que pueda ser de bendición para cada uno de los que los vayan a ver y escuchar, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, el Mesías. Amén. Amén. Shalom. Shalom.